conectados y amigos que van a ver esta prédica, este video. Hermanos, descansamos un par de días, pero aquí en las redes porque nos tocó predicar el día viernes. Allí en una convivio de pastores que nos dieron el privilegio de compartir la palabra de Dios aquí cerca en un lugar, hermano. Ahí lo subimos en las redes sociales. El tema es solo las fotos, pero la predicación no la grabamos, hermanos, pero compartimos la palabra de Dios ahí en Pedro acerca de esperando ser coronados por el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5. Muy bueno. Y ayer que compartimos la palabra de Dios en San Martín, que viajamos, entonces quería descansar todavía ahora y grabar hasta mañana, pero quisimos compartir la palabra de Dios, mayormente en esta hora que ya está más tranquilo, aquí nosotros vivimos ya solo. Por eso no grabo de día, porque hay mucha interrupción. Ya pronto nos vamos a trasladar de vivienda aquí cerca, un par de metros. Y la zona está más protegida, más cerrada, todo ya. Y ya va a haber menos ruidos e interferencias ahí para compartir la palabra de Dios. Así que si se conectan, pues alguien, gloria a Dios. Pero si no, va a quedar grabado ahí en el canal de YouTube. Lo vamos a subir después este video. Hermanos amados, yo quiero compartir un hermoso salmo, pero no es un salmo de oración, sino que es un salmo de confianza, de dependencia de Dios. Estoy pendiente con los salmos de oración, acerca de la vida de oración de David. Y hoy quiero compartir este hermoso salmo, que algunos dicen que no se puede saber con exactitud quién fue su escritor, pero yo comparto la idea que fue David quien lo escribió. Y ya voy a explicar por qué. Comparto lo que muchos escritores hebreos afirman, que es un salmo de David, Salmo 121, y el tema de esta noche es: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y es un salmo de confianza, es un salmo de aliento para aquellos que estamos atravesando dificultades difíciles, no sé, de cualquier índole en nuestra vida. Pues yo voy a explicar el contexto y por qué creo que fue David, y lo voy a aplicar al contexto de David. Lo voy a aplicar al contexto de David, este salmo, de cuando estaba siendo perseguido por Saúl y su vida peligraba de muerte y había angustia, aflicción, tristeza en su alma, como quizás tal vez algunos de nosotros la estemos atravesando también. Dificultad, tribulación, angustia de cualquier índole. Y esta palabra nos va a llenar de confianza, de consuelo, de dependencia de Dios, hermanos amados. Salmo 121, lo voy a leer acá. Voy a usar la versión de las Reina Valera. Dice la Escritura: alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunta él: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, se responde, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, dice la Escritura. Vamos a orar. Padre y buen Dios, que estás en tu trono de majestad y de gloria, venimos esta noche delante de tu presencia, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia que nos fue impartida y transferida en el sacrificio y la expiación de Cristo, en esa cruz, bajo la ira del Dios justo y santo, y que podamos ser llamados hijos de Dios. Ahora, Padre, te pedimos que esta palabra sea de aliento, sea de consuelo, sea de fortaleza, Señor, para mis hermanos o los que van a ver este video y aquellos que están atravesando quizás persecución, porque hay hermanos que están siendo perseguidos en otros países del mundo por causa del evangelio, por causa de otra índole, pero están siendo perseguidos, Señor, y están sufriendo
están desesperados, se sienten angustiados, Señor. Como ese problema que está sucediendo hoy en día en Estados Unidos, que miles se sienten inseguros con sus seres queridos, no hayan qué hacer. Ayúdanos a esta hora, Padre, fortalécenos, háblanos y que toda la gloria y la honra sean para ti, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén, gloria a Dios. Que bendiga ahí mi hermana Belén, que ya está conectada allá en Rosario. Y es de madrugada, ya seguro, hermano. Mi hermana Milagro ahí también. Saludos, hermano. Ahí. Ya, pues, en San Salvador, en Sintepec, donde esté, hermana. Un abrazo fuerte. Yo quiero predicar este hermoso salmo ahora, Salmo 121, hermanos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Este precioso salmo, hermanos amados, dicen que no se sabe quién fue su escritor, pero yo creo que es un salmo de David, porque tiene similitud con otros salmos, hermano, que él escribió en el mismo contexto de persecución. Y en este salmo, el cantor, el dulce cantor y salmista nos está enseñando a confiar en Dios, en su cuidado, en su protección, hermano, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando la incertidumbre, cuando la angustia, cuando el temor nos está rodeando, hermano. Cuando la aflicción se levanta como un gigante poderoso para querernos aplastar y destruir y desanimar. Entonces ahí David, el dulce cantor, nos va a enseñar en este salmo a depositar nuestra confianza en Él. Porque cuando todos nos fallan y defraudan, debemos recordar que ayuno, que siempre estará allí para socorrernos, hermano. Y su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Él siempre nos va a estar ahí para socorrernos cuando nos presentamos delante de Él. Este hermoso salmo, aunque algunos dicen que no se puede saber con exactitud quién lo escribió, pero sí, yo creo que fue David, y que fue escrito, hermano, en un contexto cuando huía de Saúl, quien buscaba su vida. ¿Se recuerdan? Cómo David, pues Dios lo comienza a levantar y a usar y a destruir a los enemigos, hermanos. Ahí, pues, de Israel. Y Dios le dio fama ahí, hermano, éxito a David, porque derrotó a Goliat y fue algo tremendo. Y después Saúl lo puso al frente de su ejército y iban a la guerra, hermano, y donde él iba, porque el Señor estaba con él, regresaba victorioso. Y el pueblo comenzó a cantar, dice ahí, hermano, en la escritura, en el libro de Samuel. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, hermano. Y se llenó de celos el corazón de Saúl, hermano, porque es algo que está allí, un pecado que está a veces oculto en muchos corazones, hermano. Muchas veces podemos sentir celos, aún de los dones de otros hermanos, que vemos que Dios como los usa y quisiéramos nosotros tener eso, pero es el Espíritu de Dios quien da los dones, hermano, a quien quiere y como quiere. Entonces sintió celos y quiso matarlo. Usted conoce la historia. Y Jonatán le dio aviso: hermano, huye porque mi padre. A ese le metió el diablo, hermano Saúl. Sí, usted sabe que no es broma, porque más adelante, más atrás de esto que le estoy contando, dice que un espíritu lo atormentaba. Y él llegaba y tocaba el arpa y cantaba salmos, y ahí se iba aquella opresión de él, hermano. Ahí. Pero cuando David no tocaba ni adoraba a Dios, volvía nuevamente ahí esa opresión sobre este hombre, porque se había apartado totalmente de Dios. Y quiere matar a este siervo de Dios, al cual Dios ha escogido, hermano. Y David huye. Cuando Jonatán le dice: vete, él comienza a huir, hermano. Le agarra lo poco que tiene y comienza desesperado a huir, hermano. Y se va por las noches, se va por las veredas, se va por las montañas, comienza a huir. Allá David, hermano. Y dice la escritura que poco a poco se fueron uniendo a él aquellos hermanos endeudados, los pobres, los sin aliento, los que nadie con ellos, se fueron acercando a él, y hizo un buen grupo que después se llegó a conocer como los valientes de David. Pero en ese contexto
Él anda ya con estos hombres huyendo porque es un ejército completo el que lo está persiguiendo para acabar con su vida, hermano, de este hombre de Dios. Y en medio de ese contexto, creo que él escribe este salmo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque este salmo, si usted va a leer el Salmo 11, del 1 al 7, están hablando casi lo mismo. Y ahí dice Salmo de David. Y le están diciendo que se vaya a huir a los montes. Yo voy a explicar por qué. Y dice, ¿cómo es que le dicen a mi alma, huye cual ave a los montes? Dice, si en Dios he puesto mi confianza, dice él. Ya vamos a leer ese texto. Entonces, hermanos amados, ahí comienzas a huir, a vivir, hermano. Muchas veces nos ha tocado a nosotros, hermano, huir quizás de nuestra familia, de un lugar, yo no sé, hermano, huir porque no nos quieren en ese lugar, quizás, hermano, muchas veces. Y en esa huida que David llega, hermano, ya en el primer libro de Samuel, capítulo 21, creo que está este contexto, hermano. Dice la escritura que él llegó a la tierra de Nob. Llegó a la tierra de Nob, lo voy a buscar aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a ir aquí. Vaya conmigo. Primer libro de Samuel 21. Vaya conmigo. Digo primero porque es libro. Cuando es carta es primera o segunda, pero cuando es libro, para los hermanos que predicamos siempre recuerden eso. Primer libro de Samuel, capítulo 21, dice aquí. David recibe ayuda de Ahimelech. Vino David a Nob, dice, hermano. Oigan, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech al rey, me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes y lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan como común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos dice de mujeres. Y David le dijo, sí, nos hemos guardado. Y le da el pan. Este Ahimelech, hermano, era nieto del sumo sacerdote Elí, que años atrás había fallecido y estaba. Y este hombre pues tenía un aprecio por David y quería ayudarle, hermano. Este hombre iba angustiado, iba desesperado, quizás como nos sentimos quizás algunos de nosotros esta noche o los que van a ver este video más después. Y se recuerdan que los mensajes anteriores, hermano, yo decía de que los nombres en la Biblia, tanto de personas como de lugares, no están de casualidad ahí, sino que tienen un significado. Fíjense que él llegó a la tierra de Nob, David, y Nob en hebreo significa gemir, gritar, estar angustiado, estar adolorido, y evidentemente David se encontraba en esa situación, en ese momento, después de ir a la guerra, combatir y que lo aclamaran, y el mismo ejército que lo respetaba ahora lo quería matar por orden del rey Saúl. Había dolor en su corazón, había angustia, había un gemido en su corazón, hermanos amados, quizás estemos atravesando alguna situación difícil en nuestra vida, no sé. Quizás una enfermedad, una situación familiar, económica, yo no sé, hermano. Espiritual, yo no sé. Pero esta palabra te va a dar aliento y te va a fortalecer. Y vamos a aprender de David, hermano, cómo tener confianza en Dios. Ahí llegó a la tierra de Nob, hermano, allí. Y ahí lo recibió el sacerdote. Dice que le dio pan sagrado porque ahí no había otro pan sino los panes de la propiciación, dice el versículo 6, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados, porque los cambiaban a diario los panes. Y qué interesante, hermano. Y allí le dice David a Ahimelech, no tienes aquí a la mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano ni espada ni armas, por cuanto la orden del rey era premiante, pero no era así, él iba huyendo. Él iba huyendo y tenía miedo de decirle la verdad allí a Ahimelech, porque dijo, quizás le pueda mandar un informe al rey y va a saber que estoy aquí. Y el rey le respondió, y Ahimelech le respondió al sacerdote, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, y le dice, aquí está.
Está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como esta, dámela. Y ahí, hermano, quizás recordó David aquella gran victoria que Dios le había dado de gloria, donde había empezado su vida, hermano, ahí. Y derribó al gigante con la onda y con su espada cortó la cabeza. Dámela, dijo, ninguna como ella. Y levantándose David, dice, aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat, hermano. Mire qué interesante. Y se fue David. Él se fue, tomó camino. Pero más adelante, usted se va a dar cuenta allí en el capítulo 22, hermano, que esta visita de David como consecuencia trajo, porque dicen que ahí había un siervo de Saúl y cuando lo vio, él inmediatamente fue a avisar y dijo, allá está en la tierra de Nob. Y Saúl sale con su ejército. Y si usted puede leer el capítulo 22, versículo 6, hermano. Esto trajo como consecuencia que Saúl matara a los sacerdotes que habían ayudado a David. Mire, qué terrible, hermano. Qué terrible esto. Entonces, como primer punto, como primera verdad, hermano, aprender esta noche de la confianza en Dios, de dónde vendrá nuestro socorro. Primera verdad a aprender esta noche es que nuestro socorro no viene de los hombres. No viene de los hombres, aunque algunos de estos tengan buenas intenciones, porque este hombre quiso ayudar a David, le dio los panes, le dio la espada, lo recibió bien, lo tuvo allí, hermano. Le voy a decir algo. Nuestro socorro no viene de los hombres. La vida de David corría un peligro terrible, porque el rey Saúl lo quería matar. Él necesitaba ser socorrido. Él buscaba un lugar donde Saúl no lo encontrara. Y llegó a la casa allí del sacerdote Ahimelech, porque este era un hombre de Dios, servía a Dios en el altar. Y era un hombre que permanecía ahí en la presencia de Dios, hermano. Aunque llevaba arrastrando la maldición de su abuelo Elí, ya que era su nieto del sumo sacerdote Elí. Era ministro principal en la ciudad de Silo, lugar donde había reposado el arca de Dios por muchos años, hermano. Era un pueblo exclusivo habitado por levitas. Mire qué interesante. Y David buscó ayuda. Voy a buscar ayuda aquí porque estos buscan de Dios. Estos sirven a Dios, hermano. Pero la ayuda falló porque David se tuvo que ir, hermano. Ahí porque en el capítulo 22 se dio cuenta que lo vio alguien que no tenía que verlo y dieron aviso al rey y él comienza a huir. Nuestro socorro, en primer lugar, no viene de los hombres, aunque Dios, hermano, te voy a decir algo, hermana, puede ocupar hombres para socorrerte. Correcto. Dios lo ha hecho con nuestra vida y con ministerio por años. En estos 25 años, más de 25 años de ministerio, Dios así lo ha hecho, hermano. Pero en primer lugar, primer consejo que debemos de aprender a esta hora es de que, hermano, cuando la angustia, cuando la aflicción, y lo hemos venido leyendo en los salmos de David y aprendiendo, venga a tu vida, lo primero que tú debes hacer es correr a la presencia de Dios, ir al lugar secreto y de ahí presentar tu angustia, tu aflicción en lo que David hacía, lo que hemos venido orando, predicando en varios salmos que hemos estudiado en la vida de oración de David. Y él viene ahí, hermano, y Dios, cuando tú vas delante de Dios, él puede usar hombres para socorrerte, pero lo que a Dios no le agrada es que busquemos primeramente a los hombres. Y fue lo que David hizo. En su desesperación, en su angustia, que era un hombre de oración, de intimidad, hermano. Él colapsó y al no hallar qué hacer, yo agarro para no, dijo, y se fue para allá. Y le ayudaron en un momento, porque le dieron pan, agua, la espada, pero se dio cuenta que él allí no le podían ayudar. No había nada que pudieran hacer contra el ejército de Saúl, hermano, y cientos de soldados que iban detrás de su vida, hermano. Qué tremendo. Y él comienza a huir. Y él comienza a huir. Primero, nuestro socorro, hermano, no viene de los hombres. Lo vuelvo a repetir. Dios va a usar hombres para socorrerte y mujeres para socorrerte. Lo ha hecho en nuestra vida, pero primero hemos ido a la oración, a llorar, Señor. Socórreme.
Ayúdame, Padre, en esta situación adversa que estoy pasando. Empezarle a presentar tu problema, tu angustia a Dios y de repente, ¡pum!, una llamada. Y así ha pasado de gente, hermano. Sentí que en este momento hacer esto y esto, como que un sentir, fue a Dios, hermanos. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus siervos, de aquellos que le sirven, de aquellos que le buscan, de aquellos que confían en Él. Pero aunque aquí la confianza de David estaba tambaleando, Él aprendió. Y por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él fue a buscar ahí la tierra, no, y el socorro falló, hermano. Muchas veces te voy a decir, nos va a fallar. Van a haber momentos que mucha gente nos va a fallar. Tus padres te pueden fallar. Tus hermanos te pueden fallar. Tus hijos te pueden fallar. ¿Cuánta gente ha pasado por problemas difíciles? Mi hermano Juliano está allá, le voy a llamar para que me ayude. Y cuando uno llama, este número no existe. Este número está desconectado. Bueno, y sucede, hermano, hay gente con problemas financieros y corremos hacia el banco primero, o allá esto y lo otro, y nos angustiamos. Y cuando venimos a ver, estamos bien sumergidos en más problemas, hermano. Nuestro socorro, hermano, no viene de los hombres, aunque Dios puede utilizar, como lo he repetido, a los hombres, hermano. Eso puede suceder. Aunque Dios va a usar hombres para bendecir nuestras vidas, para socorrernos, pero debemos de confiar primero en Él, ir a Él, hermano, en oración, en dependencia de Él. Entonces, primero concluimos, primer punto, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Dice David, nuestro socorro no viene de los hombres, porque yo fui allá, me ayudaron en un momento, pero ahí estuvo ya. Segundo, hermano, la segunda verdad que vamos a aprender esta noche es: nuestro socorro no viene de nuestras capacidades. Escucha esto. Salmo, escucha esto. Aquí vamos. Nuestro socorro no viene de nuestras capacidades. Y allá en el Salmo 11, hermanos, David dice: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Salmo 11 dice, Salmo de David. Este versículo tiene mucha similitud con este Salmo 121, por eso creo yo que es el mismo contexto. Y aunque no se diga en ninguna Biblia de estudio quién escribió este Salmo, se puede notar que es el mismo contexto en que David está siendo perseguido. ¿Entiendes? Porque David está diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el Salmo 11 dice, en el Señor hallo mi refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como lo sabes? Tiene mucha similitud, hermano. Escuche esto. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que ahora David, hermano, aparte de que está siendo perseguido, aparte de que se encuentra angustiado, afligido, ahora lleva la carga, hermano, de que los sacerdotes fueron muertos porque le dieron ayuda a él. De seguro le dijeron, mira, David, ¿para qué fuiste a buscar ayuda con ellos? Pues resulta que el rey se molestó y asesinó a los sacerdotes. Mire qué terrible, hermano. La angustia de David se acrecentó. Su desesperación fue aún más grande. Y al no hallar qué hacer, vienen los que andan con él, los pocos soldados y guerreros que eran buenos combatientes, hermano. Y le dice, Señor, David, huye a los montes, váyase allá a los montes. Hoy va a entender porque el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Y yo he escuchado predicadores que dicen, alzaré mis ojos a los montes porque de allá viene mi socorro, de los montes porque allá está el... No, son interpretaciones así. Y el Salmo 11 ahora dice, en el Señor hallo mi refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Hoy les voy a explicar rápidamente, culturalmente, porque en la Biblia es una Biblia, un libro oriental.
con cultura oriental, religión oriental judía, costumbre judía, religión judía, todo, hermano. Entonces, tenemos que empaparnos y conocer la cultura. Y a mí me ha gustado mucho conocer la cultura y por eso el Señor me dio el privilegio de estudiar un diplomado de teología judía, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para ver los costumbrismos y las cosas y las escuelas rabínicas y los términos que se usan mucho. Allí, hermanos, se usan muchos términos. Ya le voy a explicar uno aquí. Ya a ver qué interesante. Va a decir, wow, qué interesante es. Escuche esto. Cuando usted va a leer la Escritura, Dios había ordenado a Israel que no confiara en carros de hierro. Se lo había dicho a los reyes que ellos iban a combatir a pie. Porque cuando fueran a la guerra deberían de hacerlo a pie. Así se los había ordenado el Señor en las leyes de la guerra. Con arcos, flechas, jabalinas y escudos. Entonces los enemigos de Israel usaban carros de hierro y caballos, hermano, como está en Jueces 4:3. Que venía un enemigo ahí contra Israel y traía carruajes con caballos y a esos carruajes les ponían ahí, los que pueden ver las películas orientales como Alejandro y todo eso, que les ponían en las ruedas en medio como espadas afiladas, cruzadas, que cuando daban vuelta, hermano, le cortaban las piernas a sus enemigos. Entonces, cuando Israel peleaba en los valles y se enfrentaba a estos carros, porque eran planicies en valles, hermano, y se enfrentaban a ellos, a estos carros eran derrotados por tenerles temor, porque tenían temor ahí, hermano. Tenían temor ellos. En la conquista de Canaán, los israelitas arrojaron a los pueblos de las montañas, cuando usted lee ahí la historia de la guerra, pero no pudieron derrotar a los que se encontraban en los valles, hasta que después llegó ahí, hermano, Caleb, ya siendo mayor, él comenzó a combatir y a pelear. Y por eso dijo, pero dame ese monte y con mis fuerzas lo voy a tomar, le dijo el Señor a sus enemigos, hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos ahí que se están conectando. Está Yes. Hermano Luis y amigo, un saludo. Hermana Cristi, saludo allá, Argentina también. Entonces, hermanos amados, ellos le tenían temor a estos carruajes. Entonces, yo ya les había dicho que no deberían de poner su confianza en carros ni en caballos. Y por eso los castigaban Isaías y Jeremías, porque iban a buscar ayuda a Egipto y le pedían carruajes y caballos de combate y todo eso. Y dejaban de confiar en Dios, hermanos. Nuestra confianza debe estar en Dios. Yo no sé qué situación adversa estés atravesando esta noche, quizás una enfermedad terminal, quizás algo terrible, un ser querido enfermo, una necesidad que no hayas que hacer, un problema familiar, que no sé, hermano. Un desquebrajamiento espiritual en tu vida, hermano, pero esta noche es el momento de poner tu confianza en Dios, de buscar socorro en el único, hermano, en el cual tú lo puedes hallar. Gracias, mi hermano Luis. Socorro en Él, hermano. La pregunta es, los israelitas tenían miedo a los carros cuando venían los filisteos con sus carruajes, se huían y ¿sabe qué hacían ellos? Según la historia, buscaban montes, hermanos, lugares donde hubiese rocoso y piedra, porque ahí los carros ya no podían subir y se quebraban y los caballos caían y ahí los israelitas se habían hecho expertos en combatir en los montes, hermano. Y en los valles no querían perder, no querían pelear porque perdían, tenían temor a sus carros. Algo que Dios les había dicho que no, que habían de confiar, que su confianza debería estar en Él. Entonces Dios les estaba enseñando, hermano, que no tenían que temer a las armas de sus enemigos, porque Jehová pelearía por ellos. Como les dijo allá en Éxodo, estad quietos ahora y veréis la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, hermano. Qué tremendo. Entonces, los enemigos de Israel, como se veían esto en la cultura, ellos decían, escucha este dicho, ellos decían que el Dios de los israelitas era el Dios de los montes, de las alturas, pero que en los valles ya no era el Dios de ellos, porque perdían las batallas. ¡Ay, qué terrible, hermano! Entonces, y quizás por eso algún escritor puso por ahí una alabanza que dice en los montes y en los valles.
exaltamos al que es digno de alabanza, porque Él es Dios de los montes y de los valles y de los mares y de los cielos y de la tierra. Él es Dios todopoderoso, hermanos amados. Entonces, esta era la idea cultural detrás del consejo de los siervos que andan con David en el monte. Y le dice, mire, viene Saúl con sus tropas, váyase a las montañas, váyase al monte, porque ahí se puede defender bien usted. Usted ahí va a matar, podía matar docenas, porque era terrible para pelear a David y sus soldados, pero eran miles de soldados de Saúl detrás de él cazándolo, hermano. Sabía que aunque fuese a los montes, él se iba a defender un momento, pero iba a perder siempre. Porque David era un hombre muy capaz, gran guerrero, hermano. Pero, y aquí es donde viene el segundo punto, hermano, nuestro socorro no va a venir de nuestras capacidades. Porque muchos confiamos en nuestras capacidades, en nuestra capacidad económica, en nuestra capacidad intelectual. A veces en los dones que tenemos confiamos en nosotros mismos más que en el dador de estas cosas, que es Dios, hermano. Hace poco estuve ahí, porque después les voy a contar mi testimonio de lo que he pasado este año en mi garganta y todo, y ahí conocí a un médico, unos hermanos queridos ahí que cuando voy a predicar me llevaron allí, hermano, y conocí al doctor, pues creo que es creyente también, porque comenzamos a hablar de la palabra de Dios y todo eso, y el hermano, y él me dijo, mira hermano, él está enfermo, me dio su testimonio, confía en Dios, pastor, agárrate la mano de Dios, me dijo. Y me dio un testimonio, yo me quedé impactado. Y me dijo, hay momentos en las capacidades humanas, nada no podemos hacer, me dijo, ¿sabías tú eso? Y me dijo, yo tengo tantos años de estar padeciendo esta enfermedad, me dijo, este doctor, que bendiga, hermana Rosana, saludos hasta Tiquisaya. Y me dice este doctor, mi San Martín es creyente, tengo tantos años, pastor, me dice, hermano, de estar luchando con un cáncer en un riñón. Y no tiene cura, me dice. Y todos mis colegas, los doctores, cuando me ven, que pasa 1 año, 2 años, 3, y no te has muerto, dicen que le dicen, no. Y dice, ¿pero por qué? Porque yo he confiado en Dios, dice. Claro, me he cuidado, mi dieta por lo que Él conoce, pero estas cosas me dice. Y mire, cuando salí de ahí de la clínica ese hombre, yo venía bien fortalecido, me dio palabras de aliento. Y me habló de que debíamos de confiar en Dios. Confiar en Dios. Dios bendiga a Verónica. Y hermanos, ahí estoy, han pasado muchos años, ahí estoy. Yo he confiado en Dios, me dice. Así me comenzó a decir, hermanos amados. Porque si yo confío en mis capacidades, porque soy médico y he estudiado, y aquí empezó, y que aquí, y lo otro, pero ahí la ciencia, hay momentos que la ciencia topa, brother. Hay momentos que nuestras capacidades topan, intelectuales, materiales, económicas, hermano. Yo he oído testimonios de gente millonaria que ha muerto con enfermedades y que han gastado y que viajan a un país. Aquí murió un personaje muy famoso hace un par de años, multimillonario, con un problema terrible, hermano, de cáncer en su cabeza, con un tumor. Y alguien de que estaba ahí cerca, que trabajaba, me contaba que viajaban, lo llevaban aquí a Francia, Alemania, Europa, Rusia en su jet privado. No hay cura. Y murió. Y el sábado que estuve predicando aquí en San Martín, el día de ayer, me acordé, porque ahí llegó un tío, el hermano Miguel, que ahí está la esposa conectada viendo el mensaje, ahorita, y este hermano ya tiene como sus 70 y algo de años. Ayer yo lo fui a recoger en la camioneta del hermano, porque llegué ayer y me dice, hermano, estaban ordenando el lugar donde iba a predicar, y me dio su camioneta en confianza, el hermano, y fui a recoger al tío, me acordé del tío, este tío, él estaba en Estados Unidos allá, y de repente le encontraron no uno, 2 tumores malignos ya, hermano, en todo su cerebro. Y me dice el hermano, mire, pastor, hace un par de años que él venía a congregarse, viajaba de San Martín a congregarse hasta aquí, allá a Izalco, hermano. Tenía las facilidades para hacerlo. Y a mí me admiró porque el hermano con sus negocios y todo, me decía, hermano, yo tenía la costumbre de ayunar los martes, me iba a estar solo en la iglesia a ayunar. Si alguien quiere venir, yo quiero estar ayunando y orando, buscando el rostro de Dios.
Y este hermano me dice, yo me voy a venir y empezamos a orar por el tío de él, a clamarle a Dios, hermano, todo el día. Padre Santo, ten misericordia, glorifícate en este hombre. Sé tú el socorro a este hombre, porque este hombre ya lo desahuciaron, ya nada puede hacerse. Mire, hermano, terrible. Pues para no cansarle, que como a los 3 meses, pues, me dice, hermano, mi tío está sano, los doctores no lo pueden creer cómo desaparecieron estos tumores. Pues, hermano, y no tenían recursos económicos y todo, pero su confianza decidieron ponerle en Jehová, Dios de los ejércitos. Van a haber momentos que tus capacidades no te van a ayudar a salir de los problemas y las situaciones en las que te encontres. Ahí es donde debemos de confiar en Dios. Y es donde David dice en el Salmo 11, en Jehová yo mi refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, voy al monte cual ave? Dice, ¿para qué yo me voy a ir allá? Yo puedo resistir un momento allí, pero siempre me van a derrotar los soldados de Saúl que me persiguen mi vida y me quieren destruir. Entonces, segundo lugar, primero dijimos, David nos enseña, hermanos, que nuestra confianza no puede estar en los hombres. Aunque Dios va a usar hombres, cuando confiamos plenamente en Dios, Él va a usar hombres para socorrernos, hermano. Pero debemos ir en primero delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, en ti está mi confianza, así como dice Salmo 11. ¿Cómo se atreven a decirme buscar confianza allá o buscar ayuda allá? Si yo he confiado primeramente y plenamente en Dios, y Él me va a decir qué hacer. Dios bendiga, Orlandito. Y segundo, nos enseña David que nuestro socorro no viene de nuestras capacidades. Como les repito, hay momentos en que la ciencia ya no puede hacer nada y se va, llévenselo porque y aquí topamos. Y hay veces que nos van a decir, no te puedo ayudar, no te podemos ayudar, es tan grande el problema, hermano. Y te voy a decir algo, Dios permite estas cosas, ¿sabes para qué? Para que confíes plenamente en Él y que te agarres de la mano poderosa de Él. Ya lo dijo Él en los profetas, maldito el hombre que confía en el hombre. Y pone su brazo por carne y su corazón se aparta de Jehová, porque a veces, muchas veces, confiamos a veces más en los hombres que en Dios. Y ahí fracasamos. Ahí fracasamos, hermano. Entonces, David sabía que él, ni sus capacidades en que fuera el mejor guerrero, lo podrían librar en esos momentos, hermano. Y es por eso que los enemigos decían que el Dios de los israelitas era el Dios de los montes, pero no de los valles. ¿Me entiendes? Y ahora entiende, alzaré mis ojos a los montes. Dice David, se queda viendo ahí en el Salmo, el contexto que les he explicado. ¿Me voy o no me voy a la montaña? Porque ahí los carros de Saúl y los caballos no van a poder subir. Yo voy a derrotar a algunos, decenas de soldados, pero son miles. Siempre me van a destruir. Entonces David ya había comprendido que su socorro no venía de los hombres. Tercero, que su socorro no venía de sus capacidades. Y Dios lo va a permitir para que confiemos en Él. No venía de sus capacidades. Porque esas montañas eran lugares cómodos, los montes para pelear para ellos. Pero aún así David sabía que no iba a resistir por mucho tiempo. Entonces, el salmista, rodeado de muchos enemigos, busca ayuda divina. Y lo primero que hace es mirar a las montañas. ¿Me voy o no me voy allá? Hermano, cuando los problemas vienen a nuestra vida, ¿no es cierto? Y la angustia, ¿qué es lo que primero que nos ocurre? Mi tía, fulano, le voy a llamar, le voy a escribir. Y muchas veces no puedo. Así, tajantemente, no puedo. Y Dios lo permite, hermanos, esas situaciones, para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Y por eso después dice el profeta, pero bendito aquel varón cuya confianza está en Jehová, Dios de los ejércitos. Será plantado como un árbol junto a aguas, hermano, que va a dar fruto en todo tiempo, que su hoja no va a caer. Entonces, lo primero que el salmista hace es mirar hacia las montañas, pero su conclusión es, mi socorro y mi ayuda no viene de allí. Mi socorro vendrá de mi Dios, mi socorro vendrá del Creador de los cielos y de la tierra. Y por eso Él dice aquí, y dice, hermanos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Se pregunta. Mi socorro no viene de los hombres, mi socorro no viene de mis capacidades, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Este salmo es poderoso, hermano.
Él debe ser nuestro socorro. Él debe ser nuestra ayuda. Él debe ser nuestro escondedero en los momentos más difíciles que estemos atravesando, hermano. Y como lo vuelvo a repetir al inicio, sí. Y cuando tú hagas eso, Dios va a ocupar gente para socorrerte, porque lo ha hecho con mi vida. Pero primeramente, digo, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor. En ti he confiado, Señor. En ti, Padre, me he refugiado. Ayúdame. Entonces Dios, en su soberanía, Él empieza a mover las piezas, hermano, para ayudarte. Y David se dio cuenta que el socorro de él, ese problema tan grande, no venía de los hombres. Esa solución, ese problema tan grande, no venía su socorro de sus capacidades, hermano. No podía. Sino que su socorro venía de Jehová, Dios de los ejércitos. Y es así como David, después de ser librado por la mano de Dios, escribe este precioso salmo. Yo siempre que voy a predicar le digo, hermano, la mayoría de salmos de David, no crea que los escribió en la playa, allá va en Decameron, con Coco, y muchachos que le estaban dando palmas, así, no, hermano. La mayoría de salmos de David yo los he predicado, la mayoría, casi todo, los escribió en un contexto de sufrimiento, de dolor, de traición, de persecución, de peligro, de muerte, de enfermedad, hermano. ¿Para qué Dios permitió que David escribiese todo esto? Para darnos una lección de dependencia, de confianza en Dios, hermanos. Tremendo esto. Y él escribe ese precioso salmo. Entonces, hermano, nuestro socorro viene de Jehová nuestro Dios en tercer lugar. Sí, Él te va a socorrer en cualquier situación, en cualquier angustia, aflicción que te encuentres. Refúgiate en Él. Refúgiate en Él. Busca socorro en Él, hermano. El socorro de nuestro Dios no solo opera en los lugares altos, como decían ahí los enemigos de Israel, donde nos sabemos defender, donde el territorio nos es familiar y cómodo. El socorro de Dios, hermano, y ayuda de Él es tan grande y poderoso que se manifiesta en todo lugar, hermanos, aleluya, sin importar en qué país te encontres, en qué situación te encontres, en qué lugar geográfico te encontres, en qué peligro te encontres, en qué necesidad te encontres, en qué enfermedad te encontres. El socorro de Jehová y la ayuda de Jehová opera, hermano, en cualquier lugar, porque Él es todopoderoso, grande y soberano. Dios bendiga, hermano José. En Aguizalco también mi hermano Isaac. Dios bendiga. El socorro de Jehová opera en cualquier lugar. Si tú, hermano y hermana que estás viendo este video y lo vas a ver después allí, hermano, esto es un salmo de confianza. Yo aquí no estoy ocupando psicología ni motivación, estoy ocupando las sagradas y las santas escrituras, hermano, aquí, que han sido inspiradas por Dios y reveladas por Dios mismo a estos hombres que caminaron con Él para un ejemplo a nuestras vidas, hermanos amados. Para un ejemplo a nuestras vidas. Yo he confiado, David gritó, yo he confiado en Dios. ¿Por qué me están diciendo que escape a los montes cual ave en el Salmo 11? Yo en Dios he confiado. ¿En qué estás confiando tú, hermano, hermano? Y a veces ponemos, lo digo con respeto, ponemos nuestras confianzas más en un hombre, un esposo, una esposa, a veces en hijo, un padre, y a veces hasta en un líder espiritual más que en nuestro Dios, hermano. Y no debe ser así. Y por eso David, yo he confiado en Dios, gritó, porque me están diciendo que escape los montes cual ave. Y nosotros, hermanos amados, esta noche, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? David había experimentado las misericordias, hermano, y el respaldo de Dios. Había sido testigo del poder de Dios a su favor. Lo había librado, hermano. David recordó, bueno, ¿yo por qué estoy buscando ayuda en los hombres? Si mi Dios ha estado conmigo. ¿Se recuerdan cuando él mató a Goliat y lo llamó Saúl? Le dijo, no, Señor, déjeme que vaya yo a enfrentarlo. Era un chico como de 16, 17 años, que ni la armadura le pusieron y no pudo con ella. No, dijo, yo he matado osos, leones, fieras, dijo, cuando las ovejas están en peligro, porque Dios estaba con él, hermano. David comienza a recordar todo esto. Aunque Saúl fuera tras él para matarlo,
no podía, no podía huir. Y solo lo que le quedaba, hermano, era confiar y esperar la ayuda y el socorro del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Mire cómo concluye el Salmo, se lo voy a ahí un poco a parafrasear. Y me voy a meter hasta la cultura en esa época, nos vamos a meter aquí como que si nos trasladáramos en ese momento a Israel. Por eso es bueno estudiar la cultura bíblica, hermano. Yo invito siempre a los hermanos, algunos hermanos que les aconsejo que empiecen a estudiar y a predicar. Estudia cultura, te mando este libro, te mando este otro, estudia este historiador judío, estudia este libro de cultura, te va a servir. Y te vas a ver la Biblia a colores, hermanos. Así es. Y dice el 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Les voy a explicar por qué dice esto David culturalmente. Porque en ese tiempo, cuando él está huyendo, hermano, usted puede buscar ahí en el desierto esas cuevas. David subía esas cuevas terribles en el desierto. Y muchas veces para entrar a esas cuevas, hermano, no sé que han ido a algunos lugares, a visitar lugares donde están unos precipicios y a veces solo hay 1 metro, así, o menos de 1 metro, que puedes pasar hasta 20 metros en la pared, así, deslizándote para entrar a esas cuevas iba a dormir David huyendo de Saúl, para que su vida peligraba. Y abajo el precipicio, y andaba el pobre David, hermano, con su gente huyendo. Y por eso dice, no dará tu pie resbaladero, porque así él resbalaba y hasta ahí llegaba todo, hermano. Muchas veces aplicando ya la palabra, la aplicación, sentimos que resbalamos y caemos, hermano. Y caemos al precipicio de la desesperación y de la aflicción y de la angustia. Y sentimos que no nos vamos a levantar, pero él dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice, porque hay veces dejaba a los soldados de ellos, pero como andaban huyendo y todo, los que andaban con él, se cansaban, se fatigaban y se dormían, hermano. Los que lo estaban cuidando porque lo protegían mucho. Y por eso dice, no se dormirá el que te guarda, porque nuestro Dios no duerme, ni se cansa. Él está pendiente de nosotros todos los días, hermano. Y por eso que Jesús dijo, yo estoy con vosotros y estaré con vosotros todos los días hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo. Y aquí dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Qué tremendo. 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Esto es cultura también. ¿Por qué dice tu mano derecha? Porque la cultura es oriental, hermano. La izquierda tiene relación con maldición. Así eran ellos en su superstición y todo eso, en las culturas orientales. Y por eso que dice la gente, pues me levanté con el pie izquierdo, porque me ha ido mal, dice todo este día. Bueno, mañana me voy a levantar con el pie derecho. Y la gente dice, y son supersticiones. Entonces, ellos habían venido, hermanos, los judíos, por todo lo que habían aprendido y cosas así de las naciones que les rodeaban, habían aprendido muchas cosas. Incluso, dice él, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna por la noche. Ellos habían sido influenciados por las culturas, hermano, que le rodeaban a ellos. Mayormente cuando fueron a Babilonia como esclavos. Y por eso en el Nuevo Testamento se recuerdan cuando viene y acercan a un joven poseído por un espíritu, por un demonio, y llega el padre, le dice al Señor, Señor, ayuda a mi hijo, libéralo, le dice, porque he traído a tus discípulos y tus discípulos nada hicieron porque se durmieron en la oración, hermanos, allá en el entrenamiento y no les caló la enseñanza, pero traedme, y dijo, generación perversa y maligna, ¿hasta cuándo los he de soportar? Traerme el muchacho acá, dice. Y reprendiendo y expulsó al demonio. Pero el padre le dice, porque cae en el fuego, en el lado. Es lunático, le dice. ¿Por qué? En base a esto, porque en las culturas orientales se creía. Aún los mismos egipcios lo creían. Los sumerios, los babilonios, los persas lo creían. Que el exponerse demasiado al sol era peligroso, hermano. Que podía crear trastornos, hermano. Volverte loco. Y el exponerte también a la luna igual. Por eso los egipcios ellos no salían ni viajaban de noche. Decían que la luna era más peligrosa porque trastornaba la mente de las personas.
¿entiendes? Y es por eso que le llegan a Jesús a decir, mi hijo es lunático. Y dijo, no, este no es lunático, este un demonio tiene. Y expulsó al demonio y lo liberó, hermano. Y es por eso que David está expresando esto también. Y dice, no, ustedes que creen que esto les puede afectar la luna como creen las demás religiones, es lo que David nos está enseñando, hermano. Que nosotros no debemos de estar sujetos a tradiciones ni a las leyendas de la gente que diga, no importa, hermano. Nuestra confianza está en Dios y nuestra regla de fe y de conducta y dependencia es la bendita y santa palabra de Dios. Por eso dice, llevas tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna por la noche. Porque ellos creían que podían ser expuestos por esto. Y dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Este es un salmo de confianza. Es un salmo de protección, hermano. Y termina este texto diciendo, mire qué interesante. Aquí lo dice. Voy a concluir con esto y voy a enseñar algo cultural también aquí para motivarles a ustedes a estudiar mucha cultura. Hay buenos libros que yo les puedo recomendar para que ustedes puedan empaparse de cultura. Hay un escritor que se llama Alfred Edersheim, un judío alemán, hermano, creyente. Él tiene buena literatura. Tiene un libro que se llama Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo. Ese es bien profundo porque habla de la Midrash, de la Mishnah, del Talmud. Te habla de la Melchita. Que esta Melchita, hermanos, era una traducción, era un comentario del libro de Éxodo, que aún era más antiguo que la misma Mishnah y que el mismo Talmud. Y allí estos escritores hablan de algo, hermano. Miren, qué interesante esto, porque en la cultura judía los niños eran educados, hermano, hasta el día de hoy son educados desde que nace y empiezan a ser entrenados en la religión y en el conocimiento de las leyes de Dios. Cosas que nosotros los cristianos y el mundo occidental no hacemos muchas veces, hermano. Nosotros lo que estamos haciendo a nuestros hijos para entretenerlos es que les damos el teléfono con juegos ahí en la iglesia y cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Y lo que mucha gente creyente hace, pero en el judaísmo de la antigüedad no se hacía así y los ortodoxos de hoy tampoco lo hacen así. Y esta Melchita habla, hermanos, ahí acerca de algo que se llama la mezuzá. No sé si alguien ha escuchado eso. Entonces, le puedo explicar, pero le voy a explicar este último versículo que dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, ellos en el judaísmo fabricaron algo que se llama la mezuzá, que era una especie de cajita parecida a la filacteria que los fariseos hacían, porque esto tiene que ver con la tradición rabínica farisaica, que se ponía aquí en la frente, donde ponían escritos de la Torá, de la ley adentro, hermano. Pero claro, el Señor no les había dado que ellos lo tomaron literalmente, sino que el Señor lo que estaba diciendo, que esa palabra debía estar en su mente, en su corazón escrita. Y ellos la tomaron literalmente, hasta de los rollos de enrollárselo en su mano, y todo eso en la cultura judía. Yo me he metido a estudiar mucho eso, hermano. Entonces, mire qué interesante. Este Salmo 121, que lo tomaran en el judaísmo como un salmo de protección divina. Claro, pero hay que tener cuidado porque eso nos puede llevar hasta el misticismo. Porque hasta a veces he visitado hermanos, como he predicado en tantos lugares donde tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 y el Salmo 121 y he llegado allí en la puerta, hermanos, ¿para qué tienen la Biblia ahí? Es que por si viene un mal espíritu, este hermano es evangélico. No, hermano, es que aquí no es que ponga la Biblia, es cuánta Biblia vive usted. Es lo que el enemigo va a respetar. No que va a poner la Biblia así. Entonces, ellos habían inventado algo que se llama la mezuzat, hermano. Y esta mezuzat era una tipo filacteria, los más ricos la hacen de oro, plata, bronce, y los más pobres a ver que hasta de madera. Pero se acostumbró a ponerse en las puertas y los dinteles de las casas. Y principalmente en el lado de atrás de la puerta. Y mire qué interesante esto, hermano. Que y allí metían rollos escritos de los pergaminos más antiguos porque se escribía y los más pergaminos se vendían a la gente y la gente los cortaba. Y principalmente ocupaban el Salmo 121, este versículo ahí que dice Jehová guardará tu salida y tu entrada de ahora y para siempre.
Ahí en el fariseísmo se ocupaba estos textos de Salmo 21 y se metían en esa cajita y se ponían en las puertas de atrás, hermano. Los padres en el judaísmo, en el fariseísmo, antes de salir, oraban y recitaban el salmo, este salmo como protección para salir. Bueno, no se puede tomar también como misticismo, porque después la cabala se metió en todo esto, el cabalismo, que otro día voy a explicar qué es eso. Porque en esta cajita por lo menos tenía que estar el nombre de Hashem, de Adonai, de Jehová de los ejércitos, 10 veces por lo menos, según ellos. Y que si ellos no oraban por esa caja, hermano, ahí, y ponían su mano y recitaban el salmo, ellos podían ser atacados en la calle, no por lo menos de una legión de 365 demonios. Y se volvieron tan supersticiosos con esto que decían que si esa cajita en la puerta llegaba polvo, suciedad, a 10 centímetros, lo mismo iban a ser atacados por estos seres espirituales, imagínense. Y cayeron también ellos en ese, digamos, hasta cierto punto, fanatismo y misticismo. Pero a mí que la lección que yo aprendo de estas cosas es hermano, la devoción, pues. Y los niños chiquitos, desde 6 meses, 1 año, veían que sus padres tocaban la caja y recitaban ahí el salmo. Y se enseñaban ellos a sus hijos, hermano, ya a ir teniendo una vida espiritual, un contacto con las cosas espirituales de Dios. Y a mí lo que me admira de eso, que nosotros no hacemos eso con nuestra familia ni con nuestros hijos, lo vuelvo a repetir. Hay padres hasta creyentes que mejor a los niños lo que les va inculcando ya es el clásico del Barcelona, hermano, con el Real Madrid y cosas en su teléfono. Les digo, que extraviado hasta el cristianismo, honestamente, ¿no? Estamos mal. Es para reflexionar, debemos de reflexionar. ¿No? Y por eso les hice mención ahí, está ese libro, Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, muy bueno. Está un libro que se llama El Templo también de Alfred Ederich, muy gruesísimo, no sé, y te habla acerca de la fiesta, de la cultura, los sacrificios, para entender toda la tipología que tenía con el Mesías, hermano. Entonces es muy bueno. Y estos salmos tienen que ver con todo ello. Estamos. Entonces, hermano, Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Un consejo, siempre encomendémonos a Dios a la hora de salir, hermano, nuestro empleo. Padre, gracias porque me has permitido trabajar. Gracias porque voy a hacer este negocio. Ahora te pido que me guardes en el camino, me guardes de todo mal. Debemos de orar, hermano, porque debemos de orar para ser guardados del mal. Y David nos enseña en este salmo a depender de Dios, hermanos amados. Así que, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? No viene de los hombres, aunque Dios va a ocupar a los hombres muchas veces para socorrernos, pero nuestra confianza y socorro debe estar primeramente en Él. Segundo, no vienen de nuestras capacidades. Nuestras capacidades van a fallar un día. Tercero, entonces, nuestra confianza y nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, hermanos amados. Que Él guarde tu alma, que Él guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, hermanos amados. Así que ahí va a quedar este hermoso salmo guardado. Yo lo voy a subir ahorita mismo en YouTube, porque hay amigos que solo YouTube usan. Mis hermanos, súbalo al momento, lo vamos a escuchar. Así que, hermanos amados, estas palabras de confianza, de fortaleza, de dependencia del único Dios. A Él sea la gloria, a Él y a Jesucristo el Señor y Salvador, sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar, Padre y buen Dios, gracias por estas palabras, Señor. De fortaleza, de confianza, de dependencia de ti. Perdónanos, oh Dios, porque quizás alguna vez, o muchas veces quizás, hemos confiado más en los hombres que en ti. Hemos buscado socorro en los hombres y nos la han negado, nos han fallado, Señor. Pero has sido tú el que has permitido esto para que nos volvamos a ti y aprendamos a confiar en ti, Señor, y a buscar nuestro socorro y nuestra ayuda en ti. Padre Santo, perdónanos. Y si alguien de mis hermanos y hermanas o los que van a ver este video están atravesando por cualquier dificultad, quizás persecución, necesidad, enfermedad, problema familiar, angustia, Señor, o persecución misma, como mis hermanos lo están enfrentando en otros países islamistas, comunistas, Señor, que son aborrecedores del evangelio y del cristianismo, yo oro, intercedo por ellos para que tú los socorras, para que tú te manifiestes en las vías de ellos, para que tú te magnifiques y te glorifiques en las vías de ellos, Señor, y ellos puedan confiar en ti, Señor.
Ujú. Y puedan esperar en ti, Señor, y puedan decir, mi socorro viene de Jehová, viene de mi Dios, que hizo los cielos y la tierra. Que Jehová te socorra, hermano, que el Señor Jesucristo esté contigo y que el Espíritu Santo te fortalezca en los momentos de dificultad que estás pasando. Si es enfermedad, en el nombre de Jesús pedimos, suplicamos, rogamos, Padre Santo, que pongas tu mano de poder y de sanidad, Señor, y que levantes a aquel que está allí, Padre, con cualquier enfermedad terminal que los doctores dijeron ya nada podemos hacer, nuestras capacidades terminaron, pero allí es donde la capacidad del Todopoderoso, hermano, viene a actuar grandemente sobre los que esperan en Él, los que le buscan. Hermanos amados, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Y si Dios permite, pues mañana amanecemos con fuerza. Vamos a grabar a las 10 de la noche otro mensaje. Si Dios permite, otro precioso salmo. Así que un abrazo a todos, hermanos, y adelante. Sea Jehová vuestro socorro y vuestra ayuda. Dios les bendiga. Y cualquier cosa pueden escribirme al Messenger, y algunos tienen mi WhatsApp también. Allí, hermanos amados, que Dios les bendiga. A mis hermanos argentinos, ya es de madrugada, pero gracias por estar conectados y ver este mensaje, hermano. Gloria a Dios y adelante, que el Señor los socorra y les ayude. Un abrazo.